con la presión bradicardia para bajar la frecuencia cardíaca. Y si no estarían estimulados los receptores que existieran hipotensión, entonces actúa el sistema simpático a nivel de neuromuscular, fibras musculares cardíacas, mediante los receptores B1, y a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los receptores de alfa 1 y alfa 2. Es un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy. Los quimioreceptores, lo mismo, cuando hay un flujo sanguíneo bajo potencia, siempre va a estar acompañado baja de oxígeno y exceso de CO2 y hidrógeno, los cuales van a activar el sistema reticular. Por lo tanto, va a actuar el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción muscular para que la oxigenación pueda mejorar. Lo mismo, vimos los efectos de los reguladores, el de Carlis, la inhibición de la hormona antidiurética y la secreción del sistema antidiurético auricular. ¿Ya? Todos estos reflejos, por ejemplo, el reflejo Carlis, la frecuencia cardíaca para sacar el exceso de sangre de la auricular derecha. La hormona antidiurética hace inhibida, va a haber mayor secreción de orina, por lo tanto se va a disminuir el retorno venoso, por lo tanto disminuye la presión arterial. Y el factor antidiurético auricular, igualmente, al ser estimulado, hay mayor producción de orina, porque inhibe la reabsorción de sodio. Por lo tanto, inhibe la respuesta isquémica de la presión arterial. Entonces, corto plazo, sistema nervioso autónomo. Mediano plazo, las hormonas, ¿cuáles? Las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina, las cuales van a producir aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción muscular por los receptores beta 1 y con vasoconstricción arteriolar por los receptores alfa 1 y alfa 2. Lo mismo de la angiotensina. Cuando hay una disminución de la presión a nivel de la arteria aferente y menor secreción y menor absorción de sodio y agua y cloro en las células de la mácula densa, hace que las células justaglomerulares produzcan la retina, la cual transforma el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, por la enzima convertidora de angiotensina, y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Produce vasoconstricción a nivel de las arteriolas, aumentando la presión arterial. Igualmente actúa sobre la glándula suprarrenal para que la secretar aldosterona y producir la retención de sal y agua. Eso quiere decir que se orina menos, por lo tanto, es un mecanismo por el cual va a aumentar la presión arterial. Entonces, todos estos mecanismos que estamos explicando son los mecanismos compensadores normales. Es como el organismo trata de compensar en caso de una hipotensión e hipertensión. Otros, la vasopresina, que es la hormona antidiurética, que en la hipotensión se acumula y va a producir una vasoconstricción anteriolar. La calcreína, cinina, la cual esta cinina se va a transformar en bradicinina, igualmente es un vasodilatador arterial. Entonces, si existirá hipertensión, lo mismo las prostaglandinas. La prostaciclina y la prostaglandina y dos relajan la musculatura lisa de las arteriolas. Entonces, todo este resumen que va del control de la presión a poco, si ustedes se lo ofenden, no van a tener problemas para el año pasado, para el año por nivel fisiopatológico. Ahora, regulación de la presión a largo plazo, como dijimos, la diuresis de presión, siempre este mecanismo compensador a largo plazo está
un aumento de la presión arterial. Las diuresis de presión, como vimos, a nivel de la arteria renal tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio, que si esta presión aumenta, va a aumentar el glóbulo celular para que aumente la filtración y eliminación de orina, va a ser en mayor cantidad. Lo mismo, la natriuresis de presión, cuando existe un exceso de sodio, entonces se va a producir un aumento de la filtración glomerular, va a aumentar la cantidad de orina, y de este modo vamos a tratar de compensar si existe una compensación que se llama a bueno, ahora vamos a ver lo que son los capilares sanguíneos. Entonces, ya vimos lo que son las arterias de gran calibre, como se la aorta. Luego tenemos las arterias de mediano calibre, las de pequeño calibre, donde encontramos las arteriolas. Estas arteriolas que vemos aquí se caracterizan por tener mayor cantidad de fibras musculares lisas y tienen una inervación simpática. Entonces, cuando baja la presión, se van a contraer y aumentar la resistencia periférica para subir la presión arterial. Luego de las arteriolas, se siguen con las metaarteriolas, como vemos aquí. Estas metaarteriolas se caracterizan por tener vestigios de músculo liso, y luego se continúan con los capilares. Pero como vemos aquí, esta continuación de la metaarteriola es un capilar que tiene un mayor diámetro, el cual se llama canal preferencial. Este canal preferencial es por donde se va a continuar la circulación de la sangre luego de la metaarteriola. Luego existen capilares de menor diámetro, como vemos aquí. Este canal preferencial se divide en capilares de menor tamaño. Estos son los capilares verdaderos, los cuales se encuentran cerca de las células, más o menos a una distancia de 30 a 50 micrómetros, para la entrega de oxígeno y nutrientes necesarios para la vida de las células. Entonces, ahora, el flujo sanguíneo aquí, que va por el canal preferencial, es entregada a los capilares verdaderos dependiendo de los requerimientos metabólicos de oxígeno de las células. Y para regular todo esto, como vemos aquí, canales preferenciales tienen unos esfínteres precapilares que están hechos de músculo liso. Entonces, el flujo aquí de sangre va a ser intermitente, no es continuo. ¿Por qué? Porque cuando recién existe el requerimiento metabólico de oxígeno, recién va a dejar pasar la sangre a los capilares verdaderos y de esta manera se va a producir el intercambio gaseoso. Luego tenemos aquí, luego de los capilares, el sistema venoso, el cual se continúa por esos serían los capilares venosos, que luego se continúan con las vénulas. Como vemos aquí, igualmente existen unos esfínteres postcapilares. Estos esfínteres postcapilares miran hacia las vénulas o las venas y formarían el sistema circulatorio terminal. Por lo tanto, tenemos a las arteriolas, metaarteriolas, los canales preferenciales, los esfínteres precapilares, los capilares verdaderos, luego que se continúan con los capilares venosos para luego llegar a las vénulas con sus esfínteres postcapilares. Entonces, como dijimos, el flujo sanguíneo aquí es intermitente, no es continuo. Entonces, cuando existe un requerimiento de oxígeno,
recién estos fibres precapilares dejan pasar la sangre para que se produzca el intercambio gaseoso. A este flujo intermitente se lo llama fenómeno de vasomotilidad de las arteriolas y de los esfínteres precapilares, por el cual la sangre va a pasar del canal preferencial a los capilares verdaderos para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, esto hablando de los capilares sanguíneos. Ahora, verdaderos, exacto. En los capilares verdaderos es donde se produce el intercambio gaseoso. Pero esto depende del requerimiento basal, el requerimiento metabólico de oxígeno. Entonces, si las células no requieren oxígeno, la sangre va a seguir circulando por la arteria, no va a pasar los capilares verdaderos. ¿Por qué? Porque los esfínteres precapilares están contraídos, son disminuidos. En caso que necesitaría oxígeno, recién la sangre pasaría a los capilares verdaderos. Y así se realiza el intercambio gaseoso. Perdón, de ahí va a pasar a los capilares venosos. ¿Y claro. qué digo acá? Pero igualmente, como ves aquí hay que canal preferencial. Ajá. Y si la sangre no pasa, a los capilares verdaderos, continúa y pasa a las venas. Ah, de cada preferencia directamente a la vena. Claro, si no hay requerimiento de oxígeno. Entonces, aquí, en los capilares verdaderos, el flujo sanguíneo es intermitente, ya no es continuo. A esto lo llamó el fenómeno de vasomotilidad de las arteriolas y los esfínteres precapilares. ¿Está claro? Bueno, entonces nosotros también tenemos que conocer la estructura de los capilares. Los capilares están formados por una membrana basal muy bien establecida, como vemos aquí, tiene su membrana basal, donde se encuentran adosadas las células endoteliales. ¿Ya? Estas células endoteliales tienen unas hendiduras que se encuentran entre dos células endoteliales. Estas hendiduras se llaman hendiduras intercelulares. Estas hendiduras intercelulares son las que van a formar los poros. ¿Ya? Entonces, más o menos el espacio que hay entre la célula endotelial a la otra célula endotelial es de 6 a 7 nanómetros. Ahora, como vemos, el capilar sanguíneo tiene una luz donde se encuentran los eritrocitos. Esta luz tiene un diámetro de 4 a 9 micrómetros y el espesor de la pared capilar es de 0,5 micrómetros. Además, a nivel de las hendiduras existen proteínas como son los proteoglicanos. Ahora, existen varios tipos de capilares. Por ejemplo, tenemos a los capilares continuos muscular. Estos se caracterizan porque las hendiduras intercelulares están muy apretadas, ¿ya? Y solo dejan pasar sustancias muy pequeñas, ¿ya? Entonces, estos se caracterizan por no tener ni poros ni fenestras en su pared. Y sobre todo están en el tejido nervioso formando la barrera hematoencefálica. A nivel del tejido muscular están menos apretadas. ¿Ya? Estas hendiduras intercelulares que van a formar los poros. En el otro extremo tenemos a los capilares sinusoidales, los cuales se caracterizan porque
Las células endoteliales están muy separadas unas de otras, o sea que tienen una hendidura intercelular más grande. Es por eso que forman grandes fenestras o poros. Aparte se caracteriza por no tener diafragma. Entonces, el mejor ejemplo son las células, los cerebros endoteliales en el hígado, donde van a pasar grandes cantidades de moléculas de la proteína como lípidos, proteínas, hasta globulinas, gracias a estos capilares sinusoidales. Luego, tenemos los capilares fenestrales o viscerales. Estos capilares serían intermedios entre los continuos y los sinusoidales. Las hendiduras intercelulares que hay entre células endoteliales que van a formar los poros o fenestras, más o menos son de 60 nanómetros de diámetro. Entonces, sobre todo esto lo encontramos a nivel de los intestinos. Entonces, estos serían los tipos de capilares que vamos a a nivel de las hendiduras intercelulares hay proteínas, nosotros proteoglifos de la citoplasma. Entonces, está contenido entrelazado, formando un diafragma entre las hendiduras intercelulares. Entonces, estas hendiduras forman poros y estos van a formar los diafragmas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas no tienen poros porque están muy pegadas, por lo tanto, no van a tener diafragmas. En cambio, los sinusoides sí lo tienen. Otra característica son las células endoteliales de glomérulos renal. Como sabemos, tiene una arteriola diferente y aquí se encuentra el manejo de capilares. Por igual, se va a realizar la filtración de la orina. Y una característica aquí es que los productos van a pasar por la membrana celular, o sea, se forma un canal que atraviesa a la célula endotelial. Esta es una característica de los capilares de las células del glomérulo renal. Ahora, ¿cómo se produce la difusión de las sustancias del intersticio a la sangre y se expresa? Entonces, como sabemos, aquí tenemos los capilares, el espacio intersticial, y están las células, donde se va a realizar el intercambio de transferimiento de agua. Entonces, para que se produzca esto, las células no tienen que estar muy alejadas de los capilares, más o menos tiene que haber una distancia de 30 a 50 kilómetros. Entonces, tenemos dos fenómenos por el cual se va a producir la difusión de las sustancias. Tenemos la difusión y la filtración. Como dice, la difusión de las moléculas de líquido de sustancias disueltas entre los espacios de líquido capilar e intersticial. Eso se refiere con difusión. O sea, ¿qué quiere decir? Que las moléculas de agua y sus sustancias disueltas pasan a lo largo de la membrana, pasan a lo largo de la pared de los capilares, ya de un sentido a otro. A eso se refiere con difusión. En cambio, la filtración se refiere cuando hay un proceso el cual el líquido sale por el extremo arterial, pasa al intersticio y se reabsorba
reabsorbe, o sea, retorna al capilar por el extremo venoso. Entonces, estos son los procesos: la difusión, la cual se realiza a lo largo de la pared del capilar, de un sentido a otro, y en la filtración sale el extremo arterial y vuelve por el extremo venoso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la difusión? Primero, la liposolubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias liposolubles, van a pasar por la membrana lipídica de las células endoteliales. A eso se refiere con liposolubilidad. ¿Ya? ¿Qué sustancias liposolubles tenemos? Primeramente el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Entonces el oxígeno va a atravesar la membrana celular de la célula endotelial, no pasa por los poros, pasa por la medio de la célula endotelial. Entonces el oxígeno va a ir de la luz del capilar al espacio intersticial. El CO2 igual es liposoluble, pero este va a ir del intersticio a la luz del capilar. Y lo que vemos en alto, igualmente liposoluble, que va a atravesar la membrana lipídica de la célula endotelial desde de la luz del capilar al intersticio. Y como sabremos, sobre todo en el sistema nervioso central es donde más permeable es el alcohol. Lo mismo para los anestésicos. Estos anestésicos pasan de la luz del capilar al intersticio. Igualmente tenemos la diferencia de concentración. Como ustedes ya saben, las moléculas pasan de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Esto se refiere con diferencia de concentración. Y otro es la hidrosolubilidad. La hidrosolubilidad, ¿ya? Entonces, es la permeabilidad de las sustancias, las cuales van a pasar por los poros de los capilares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al agua, el cual tiene un peso molecular de 18 y tiene una permeabilidad de 1. Entonces, la primera sustancia en pasar estos poros va a ser el agua. Luego le sigue el cloruro de sodio. Tiene un peso molecular de 58.5 y una permeabilidad de 0,26. Y así tenemos este es el orden por el cual van a pasar las sustancias dependiendo de su peso molecular. Como vemos, luego sigue la amonia, luego la sacarosa, la inulina. Aquí tenemos a la mioglobina, pero este tiene una característica especial: pasa del intersticio a la luz del capilar. En cambio, las demás sustancias pasan de la luz del capilar al intersticio. ¿Ya? Y como vemos aquí, tenemos a la albúmina. ¿Ya? Esta tiene un peso molecular mayor, ¿ya? Como vemos, de 69.000. Por lo tanto, su permeabilidad va a ser de 0,001. Entonces, la menos permeable por la hidrosolubilidad es la albúmina. Y la más permeable es el agua. Existe una serie de presiones, las cuales van a regular el paso de las sustancias, ya sea del espacio capilar al intersticial, o sea, desde la luz del capilar al intersticio, o del intersticio a la luz del capilar. Es muy importante comprender esto porque si hay alteración de una de estas presiones, se van a producir lo que conocemos como edemas. Entonces, la primera que tenemos es la presión capilar. Esta presión capilar es la fuerza por la cual
el agua va a pasar de la luz del capilar hacia el intersticio. Esta presión capilar se va a originar en el ventrículo izquierdo, o sea que es la presión hidrostática que se origina por la presión que manda el corazón en cada sístole. Entonces, como sabemos, como ya dijimos, el agua va a pasar de la luz del capilar al intersticio. Existen dos métodos para medir la presión capilar. Uno es el método directo, por el cual con una micropipeta se introduce en un dedo donde se encuentra la parte intermedia entre el sistema arterial y el sistema venoso, y me va a dar una presión de 25 milímetros de mercurio. Después hay otro método indirecto o isogravimétrico, el cual este método se utiliza la gravedad con la presión capilar activa y me va a dar una presión de 17.3 milímetros de mercurio. Esta es la más efectiva, la cual se va a tomar en cuenta como la presión del capilar de 17.3 milímetros de mercurio. Perdón, ¿el método directo es la parte intermedia entre el sistema capilar y venoso o No, arterial y venoso? Ay. ¿Ya? Arterial y venoso. Entonces, ¿cómo haces eso? Los investigadores colocan una micropipeta en el dedo donde se introduce y llegan a la parte intermedia donde está entre el sistema arterial y venoso. Otro, presión de líquido intersticial. Entonces, es la presión que existe a nivel de líquido intersticial. Entonces, esta presión de líquido intersticial es la presión que se opone a la presión capilar. Entonces, esta presión es una presión subatmosférica que se mide por dispositivos que se colocan a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces, los líquidos van a pasar del intersticio a la luz del capilar. Y esta presión se mide en menos 3 milímetros de mercurio. Luego tengo la presión coloidosmótica plasmática. O en algunos libros la van a encontrar como presión coloidosmótica capilar, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta presión coloidosmótica plasmática es la que saca líquido del capilar hacia el intersticio, ¿ya? De la luz del capilar hacia el espacio intersticial. Esta presión coloidosmótica plasmática tiene un valor de 28 milímetros de mercurio y está dado por los aniones y el sodio, ¿ya? Pero por la albúmina y el sodio. La albúmina, como saben ustedes, es un anión, o sea que tiene cargas negativas, y el sodio es un catión que tiene cargas positivas. Entonces, el investigador Doman dio un equilibrio entre los aniones y cationes. Así que quiere decir el equilibrio de Doman, que es el equilibrio entre la albúmina negativa y el sodio positivo. Entonces, la albúmina te va a dar una presión de 19 milímetros de mercurio y el sodio te va a dar una presión de 9 milímetros de mercurio. Sumando estos dos, te va a dar una presión de 28 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica plasmática. Ahora, tengo la presión igual coloidosmótica tisular. Esta presión coloidosmótica tisular, que es la presión que está dada por la albúmina que ha pasado al espacio intersticial. Por lo tanto,
el líquido va a pasar de la luz del capilar a intersticio. ¿Ya? Y me va a dar una presión de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces ya tenemos las 4 presiones, las cuales me regulan el control de la presión a nivel de los capilares. Entonces, todo esto que yo sé, voy a determinar la presión efectiva capilar. Entonces, ¿cuáles son las presiones que tienden a sacar agua del capilar al espacio intersticial? Es la presión capilar que saca el agua del espacio capilar o de la luz del capilar al espacio intersticial, la presión del líquido intersticial y la presión coleostómica tisular. Entonces, si sumo estos valores, 17.3 más 3 más 8, me va a dar un total de 28.3 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es la presión que se opone a todos estos? Es la presión coloido-osmótica plasmática, que lleva el líquido tisular a la luz del capilar. O sea, la presión de este va a ser de 28 milímetros de mercurio. Entonces, voy a restar 28.3 menos 28 y me va a dar 0,3 milímetros de mercurio. O sea, la presión efectiva capilar es de 0,3 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que siempre va a existir un remanente de agua a nivel del espacio intersticial. ¿Ya? Por lo tanto, este remanente de líquido intersticial es de 12 ml por minuto. Entonces, para que no se produzcan los edemas, todo este líquido es recuperado por el sistema linfático y de esta manera no se van a producir los edemas. Ahora, no sé si han notado aquí la presión del líquido intersticial no era más 3, sino es menos 3 milímetros de mercurio. Pero los investigadores, para hacer ese equilibrio y sacar y determinar la presión efectiva capilar, la vuelven positiva esta presión del líquido intersticial. O sea, el líquido va a ir de los capilares al espacio intersticial. Es por eso que lo pusieron como más 3, no menos 3. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el intercambio, el equilibrio de intercambio de agua y los capilares. Entonces, este equilibrio está dado por el equilibrio de Stirling o fuerza de Stirling. ¿Qué nos dice aquí? Que los líquidos que salen de la luz del capilar al espacio intersticial por el extremo venoso tienen que retornar al capilar por los líquidos que salen de la luz del capilar al espacio intersticial por el extremo arterial tienen que volver al capilar por su extremo venoso. ¿Ya? Si no se cumple esta ley de Stirling, se producirían los edemas. ¿Ya? Entonces, el proceso de difusión y intercambio de agua en 24 horas es más o menos de 80.000 litros de agua. Entonces, si tenemos la filtración en el extremo arterial de 24 litros, o sea, estos 24 litros se filtran al espacio intersticial. Entonces, estos van a volver al extremo venoso, pero solo se van a reabsorber entre 16 a 18 litros. Los otros 4 o 6 litros que quedan en el espacio intersticial son recuperados por el sistema linfático.
Entonces, este líquido que queda en el espacio intersticial va a ir al conducto torácico, a la gran vena linfática y nuevamente va a retornar al sistema vascular. Lo mismo pasa con las proteínas. Por ejemplo, se filtran en el extremo anterior de 80 a 200 gramos de proteínas y luego se reabsorben en el extremo venoso solo 5 gramos de proteínas. El resto de las proteínas pasan al sistema linfático. Es por eso que de ahí van a pasar al conducto torácico, a la gran vena linfática, para retornar al sistema vascular. De esta manera se da un equilibrio entre el intercambio de agua y proteínas. Dígame. El anterior está en 80 mililitros. ¿Perdón? O sea, dice que el proceso de difícil intercambio de agua es en 24 horas es de 80 mililitros. Claro, pero en todos los capilares. ¿Por qué? Porque tenemos 10.000 millones de capilares, y los cuales tienen que cubrir una superficie de 500 a 700 metros cuadrados. Si vos esos capilares los colocas en línea recta, más o menos estarías marcando unos 100.000 kilómetros. Estos capilares se encuentran enrollados. ¿Ya? Yo te estoy hablando de todos los capilares del organismo, que más o menos son unos 10.000 millones. Ahora, la estructura del intersticio. ¿Cómo es esta estructura? Como vemos aquí en el dibujo, cuando se quiere subirlo, tenemos un capilar, el cual se encuentra a una distancia de la célula de los 30 a 50 micrómetros. Entonces, si esta distancia aumentaría, entonces no se realizaría un intercambio efectivo. Entonces, este espacio intercelular, intersticial, ¿no?, está formado por haces de fibras de colágeno, las cuales le dan un sostén al intersticio, ¿ya? Le dan una tensión. Si no estarían estos haces de fibras colágenas, sería como una gelatina. Luego, entre medio de estos haces de colágeno, encontramos filamentos muy pequeños de proteoglicanos, que son proteínas más hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, estos proteoglicanos estos proteoglicanos tienen la facultad que atraen agua. Entonces, se forman como una gelatina, la cual se llama gel intersticial, y por donde se difunden fácilmente agua, oxígeno, CO2, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Luego tenemos, como vemos aquí, dice riachuelos de líquido libre. Estos riachuelos de líquido libre es agua libre que se presenta en el espacio intersticial, que si se produciría un edema, o sea, escape de líquido de agua, se formarían como lagunas, como mares. Es por eso, por mediante este proceso, es que se producen los edemas. ¿Ya? Cuando escapa líquido, agua del capilar hacia el intersticio, estos riachuelos de líquido libre se van a volver lagunas. ¿Alguna vez vieron a una persona con edemas? Sobre todo en los miembros inferiores. ¿Cómo es algo? Le pones el dedo y no se retorna. lava. Se llama poder positivo. Entonces, esto se produce porque el agua es el espacio intersticial. Bueno, como vemos aquí, tenemos el sistema linfático. El sistema linfático, como vimos, se origina a nivel del intersticio. Como vemos aquí, tenemos el lecho vascular,
que está formado por los capilares, y en el intersticio se encuentran los vasos, los capilares linfáticos, los cuales llevan el agua excedente, llevan las proteínas hacia nuevamente a la circulación sanguínea. Estos capilares linfáticos se continúan con los vasos linfáticos, los cuales van a pasar por los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son muy importantes porque aquí se purifica la linfa por los nódulos linfáticos que presenta. Se produce la purificación de la linfa para que posteriormente lleguen y todos los linfáticos van a drenar a nivel del conducto torácico, el cual va a drenar a nivel de las venas subclavias. Por lo tanto, va a llegar toda la linfa al sistema vascular. Lo mismo hace la gran vena linfática. Entonces, el conducto torácico de todo lo que se recolecta en el intersticio, agua y proteínas, más o menos lleva 100 ml de linfa en una hora, y la gran vena linfática lleva 20 ml de linfa igualmente en una hora. Esto quiere decir que en total en una hora se va a llevar 120 ml de linfa al sistema vascular, y en total de 2 a 3 litros de linfa en un día. Por ejemplo, la linfa del hígado tiene 6 gramos decilitro de proteínas en 100 ml de linfa. La linfa del intestino tiene 4 gramos de decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. Y la linfa de los músculos y otros tejidos tiene 3 gramos de decilitros de proteína en 100 ml de linfa. Entonces, los vasos linfáticos tienen gran cantidad de proteínas. ¿Y cuál sería su? Pues por eso que se dice que el sistema linfático es el basurero del intersticio. Porque todo el agua de las proteínas que no se han podido reabsorber son llevadas por el sistema linfático nuevamente al sistema vascular, o sea, la sangre. Por ejemplo, esto lo van a ver en parasitología. Esto se da sobre todo en el continente asiático, en las personas que cultivan arroz. Generalmente estas personas están descalzas y hay un parásito que se llama la filaria. Entonces estas filarias entran por las mangas de los pies y se van a alojar a los linfáticos de los miembros inferiores. Entonces se va a producir una obstrucción de los vasos linfáticos, lo cual se traduce en una elefantiasis, como vemos aquí. Igualmente, entonces se produce el bloqueo de los vasos linfáticos por retención de líquidos. Entonces, como todo el intersticio drena a los linfáticos y el linfático está obstruido, todo esto se llena de líquido. Igualmente tenemos aquí, por ejemplo, hay una obstrucción de los linfáticos del brazo derecho. Esto se puede producir en una persona que ha sido operada por una mastectomía, por un cáncer de mama. Y si no se tiene el cuidado necesario, se puede llegar a obstruir los linfáticos. Por lo tanto, se produciría un edema por la obstrucción de los linfáticos. Entonces,
Tenemos aquí los valores de la presión. Entonces, la presión capilar, cuando existe una vasoconstricción de las arteriolas, entonces va a haber un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, esto igualmente me va a aumentar la presión venosa, o sea, y por lo tanto me va a aumentar la presión capilar, o sea, que el agua va a salir de la luz de los capilares al intersticio. Ahora, la presión de líquido intersticial va a aumentar cuando existe una obstrucción de la vía linfática, porque se va a acumular mayor cantidad de líquido a nivel del intersticio. La presión coloido-osmótica plasmática, ¿de quién depende? O sea, es la que trae agua del intersticio a los capilares. Depende de la albúmina. ¿Ya? Porque la albúmina me va a traer agua del intersticio a los capilares, a la luz del capilar. ¿Y qué pasa cuando hay desnutrición? Está disminuida la albúmina. Bueno, ¿dónde se produce primeramente la albúmina? ¿Dónde se produce? ¿Qué? El plasma de la albúmina. ¿Pero dónde se produce? ¿Cuál es el órgano? El hígado. El hígado es el órgano que se encarga de la producción de la albúmina. Y ahora sí hay una enfermedad hepática con el alcoholismo, donde el hígado se vuelve como leña, eso se llama cirrosis hepática. Entonces, no va a existir producción de albúmina. Entonces, la albúmina va a estar baja a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar en el capilar si no existe albúmina? ¿Cómo va a estar esta presión coloido-osmótica plasmática? Entonces, ¿va a traer líquido del intersticio al capilar? No. Entonces, esto es por lo que se producen los edemas, porque esta presión coloido-osmótica plasmática, que está dada por la albúmina, se opone a todas las demás presiones. Entonces, cuando la albúmina está baja, es cuando se van a producir los edemas. La albúmina, lo normal es más o menos entre 3.5 a 4.5. Entonces, si está muy baja, esto se llama hipoalbuminemia. Sobre todo se da en las personas que no se alimentan bien. ¿Ya? Sobre todo nosotros tenemos problemas en las personas que se operan y se complican. ¿Ya? Y llega un momento en que la persona no puede llegar a alimentarse, hay una baja de proteínas, también se produce por desnutrición. Entonces se produce una hipoalbuminemia, y si no se corrige esto, esta persona se va a comenzar a llenar de edemas. Y es mucho más difícil tratar o hacer una cirugía a una persona que tiene hipoalbuminemia. Ahora, la presión coloido-osmótica tisular. Entonces, aquí la membrana de los capilares se permeabiliza. Igualmente, esta presión está manejada por la albúmina que ha pasado de los capilares al espacio intersticial. Quedaremos aquí, por favor. Tengo una cirugía más poquito. Tranquilo, doctor. Vamos a volver a repasar todo eso. Sé que esto es muy importante saber. No falta.